¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta que va a ser la presentación del libro Psicología Social y Complejidad por el profesor Juan Soto Ramírez. Él me pidió que lo presentara como psicólogo aficionado, pero en realidad es licenciado en Psicología Social por la UAM Iztapalapa, aunque le dé un poco de pena. Tiene una maestría en la UNAM, igual en Psicología Social. Perú, ¿nos escuchas? ¿Qué otro enlace hay? Sí, se escucha. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a esta que va a ser la presentación del libro Psicología Social y Complejidad. Un saludo a Zacatecas, ¿nos escuchan? Bueno, vamos a dar comienzo a esta que va a ser la presentación del libro y le cedo la palabra al autor. O si él prefiere, yo comenzaré explicando cosas que pude agarrar de su maravillosa obra. Para empezar, para mí es un gran placer presentar este libro porque en lo que llevo como alumno de Psicología Social es el primer libro que voy a acabar de leer. Y pues, no dudo que lo acabe de leer, por supuesto. En este libro Juan nos enseña un poquito a dudar del mundo en el que vivimos, dado a que la psicología cientificista solo maneja dicotomías como individuo-sociedad, objetivo-subjetivo. Este mundo simplemente habla de esas dicotomías y se olvida de lo que queda en medio, lo vago, lo impreciso, lo borroso, la incertidumbre. Volver a tomar ideas que la psicología ha dejado olvidado en el camino de su historia. Ha dejado de estudiar la mente. Muy pocos saben qué es la mente y muchos sabemos, más bien pensamos que la mente está en el cerebro. Y dígame quién la ha visto ahí. Los psicólogos. Perdón, me puse nervioso. Ya que respiré, seguiré. Estaba comentando acerca de la mente. Según la psicología general o individualista, que son las que están de moda y que siguen manejando la vida de la psicología social, más bien de la psicología en general, perdón, han dejado de estudiar grandes cosas que para ellos serían cosas insignificantes. Se ha, se ha puesto a estudiar más que psicología, matemáticas o estadísticas. Por eso es que a veces en los congresos hablan más de estadísticas que de psicología social. Tenía un buen discurso, pero ya se me olvidó un poquito. El autor nos enseña en este libro a retomar el estudio de la complejidad. Y no solo de la complejidad, sino del mundo en el que vivimos, que pensamos que es simplemente dicotómico. Se nos olvida, por ejemplo, o más bien pensamos que el amor y el odio están separados, pero no, están muy unidos. En el momento en que surgen los celos, hay ese enlace. Uno pudiera pensar que cuando uno ama, no puede sentir odio tan solo por un segundo por la persona amada, pero puede surgir. Y así muchas dicotomías están unidas, lo blanco y lo negro, por eso existe lo gris, lo subjetivo y lo objetivo, por eso existe la intersubjetividad.
Juan en este libro menciona que la complejidad es el reconocimiento del desconocimiento del mundo. Y como ya se me olvidó mi discurso, le doy la palabra a Juan Soto. Bien, bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación a la Semana de Psicología. Es la primera vez que me invitan en casa, es la cuarta vez que se presenta en el país el libro, y bueno, pues me da gusto estar en casa porque generalmente uno no tiene el acercamiento a la gente de casa como lo tiene en otras partes del país o en otras partes fuera del país, ¿no? Esta cuestión de psicología social y complejidad se fue gestando a lo largo de varios años a través simplemente de meras curiosidades, de meros vagabundeos, digámoslo así, me choca el término, pero de meros vagabundeos intelectuales. El término masturbación teórica es más cercano a esto. Entonces, mientras uno se va acercando cada vez más a las masturbaciones teóricas, a uno le van surgiendo cada vez más ideas, ¿no? Entonces, en este sentido, ya más o menos hace 5 años, que aquí mismo en la universidad, el profesor César Cisneros, que es no solo un colega, sino un gran amigo mío, y yo, organizamos un seminario denominado Complejidad Cognitiva, mejor conocido como el COCO, ¿no? Este seminario nutrió un espacio de reflexión con los estudiantes que se alejaba de lo académico, que se alejaba de los puntos, que se alejaba de las calificaciones y que simplemente quienes estábamos ahí estábamos por gusto. Destinábamos al principio 2 horas por la mañana y el mismo día 2 horas por la tarde. Aunque se trataba, digámoslo así, del mismo tema que era sugerido por cada uno de los que ahí participábamos, lo decidíamos en colectivo, aunque el tema era el mismo en la mañana y en la tarde, la discusión siempre variaba, ¿no? Había espíritus, lo recuerdo bien, había espíritus estudiantiles bastante inquietos que repetían la sesión en la mañana y en la tarde, por ejemplo. Este seminario logró durar aproximadamente 1 año y fue a partir del seminario, además del espacio que en algún momento me abrieron en la jornada, en los lunes en la ciencia, para poder empezar a escribir pequeños ensayos sobre complejidad cuando dirigía a René Drucker la sección, que en efecto fue tomando cuerpo, fue cobrando cuerpo este libro, ¿no? Mi primer hijo en papel. Entonces, les voy a leer parte de la introducción, ya ustedes sabrán si lo compran o con mis estudiantes de séptimo se consiguen la versión pirata, ¿no? A mí no me interesa, a la editorial espero que no me estén oyendo, seguramente a las editoriales que son la editorial de Casa y Plaza y Valdés, seguramente sí les interesa que no se hagan copias piratas, pero la mayor parte de los libros que ustedes encuentran en las referencias de mi libro no son copias auténticas, es decir, tuve que hacer la fotocopia, ¿no? Entonces es un proceso natural. Les voy a leer parte de la introducción. Este libro llevaba el título de Psicología Social y Complejidad, la extraña forma de las palomitas de maíz, pero por sugerencia de uno de los dictaminadores quedó solo como aparece en la portada, es decir, desapareció el título de la extraña forma de las palomitas de maíz y solo dejaron la foto de las palomitas de maíz. Alguna vez me preguntaron que por qué las palomitas de maíz. Y bueno, la respuesta fue que pues, las palomitas de maíz, ninguna, aunque se parecen entre sí, ninguna es idéntica a otra palomita de maíz. A lo que la persona que me lo preguntó inteligentemente me dijo, pero las piedras tampoco, es decir,
se parecen pero ninguna es igual, y las partículas de polvo que hacen a las piedras, es decir, pues también se parecen pero no son iguales. Dice, y entonces, ¿por qué le pusiste palomitas de maíz? Y le dije, bueno, que esto tenía que ver con la forma en cómo yo miro y cómo pienso a las palomitas, ya sea como metáfora, como metonimia o como analogía de lo que sucede en la psicología social o en la psicología en general, ¿no? Una palomita de maíz es un grano que se abre al tostarlo. Una palomita jamás es igual a otra. Aunque guardan cierto parecido entre sí, no hay dos iguales en el mundo, sea por su sabor, por su color, por su textura, por su sonido, por su olor o por todo a la vez. La psicología vista como un todo, como una forma completa, es una bolsa repleta de palomitas de maíz. Que sería muy difícil decir que es una bolsa repleta de piedras, pues. Pero bueno, se puede disfrutar cuando uno mira cualquier escena de la vida cotidiana, es decir, mientras uno mira el desenvolvimiento de la vida en general, degusta trocitos de psicología que come de su bolsa para tratar de entender qué es lo que está mirando. Hay quienes las comen a puños, pero esos son los más irreverentes. Los más recatados y los más elegantes lo hacen una a una. Sí. Cada palomita dentro de la bolsa es como una especialidad de la psicología, todas diferentes y parecidas entre sí. Después de todo, las palomitas vienen de los granos de maíz y las múltiples psicologías de la psicología en general. La psicología, al igual que las bolsas de palomitas, cuenta con diferentes tipos de presentación y varía según su tamaño, desde las presentaciones maxi, como la psicología social sociológica o la psicología colectiva, hasta las presentaciones mini, como la micropsicología o la psicología social individual. Las bolsas de palomitas también varían por la simplicidad de la bolsita, cuya distinción se da gracias a los colores con que se le decora. Por ello hay presentaciones de psicología alegres, hay tristes, hay simpáticas, hay aburridas, etcétera, y así sucesivamente. También hay psicologías caseras, como las que se elaboran desde el sentido común, porque cualquiera las puede cocinar desde la comodidad de su hogar. Las psicologías sofisticadas son aquellas cuya forma de elaboración es compleja, pero cuyo sabor es demasiado simple. Es decir, mientras los psicólogos objetivistas tratan empecinadamente de materializar la gran palomita de maíz, los subjetivistas imaginan las fórmulas para lograrla. Si quisiéramos distinguir las múltiples psicologías por su sabor, podríamos decir que hay dulces, como las psicologías interpretativas, saladas, como las psicologías empiristas, picantes, como las psicologías críticas o radicales, o tal vez combinadas, como las de tipo en extremo radical. Existen tantas psicologías como palomitas de maíz puede contener una bolsa. La diversidad en materia de construcción del conocimiento psicológico ha puesto en evidencia que los psicólogos aún no hemos logrado ponernos de acuerdo para determinar cuál es el objeto de estudio de nuestra disciplina. Al tratar de liberar esas tensiones esenciales producidas por las diferencias psicológicas y preferencias teóricas, se han diversificado las formas de hacer psicología. Fuera de los laboratorios científicos, aislados del estímulo extraño, así como también de ideas desagradables, un nuevo conjunto de dramas intelectuales se ha estado desplegando lentamente, lo cual ha sido una invitación pertinente para construir una mirada que nos lleve a tomar una actitud nueva para analizar la realidad con distintos brotes de inspiración. Si uno mira a su alrededor, le será fácil reconocer que existen serios problemas que ponen en una encrucijada a la psicología. Problemas de diversos órdenes que van desde el suicidio, pasando por la anorexia, la bulimia, el consumo de drogas, etcétera, y que forman parte de nuestra vida cotidiana. Y la psicología se ha esmerado por abatirlos, pero las estrategias que ha desarrollado para enfrentarlos han puesto énfasis en su proceso de simplificación. En vez de ganar complejidad frente a las problemáticas de las que se encarga, han optado por asumir una actitud simplificadora. El ámbito de la complejidad lleva a pensar la realidad de manera distinta, de manera secuencial. No siempre que una persona llora se suicida, o no siempre que una persona llora está triste.
El pensamiento complejo implica el razonamiento cualitativo, es decir, priorizar las cualidades del observado sobre lo que se puede medir de aquello que se observa. Siendo sensatos y críticos, podemos afirmar que la psicología no ha podido ofrecer soluciones eficaces a problemáticas sociales específicas, pues día con día, por ejemplo, más y más gente sigue entrando en crisis de todo tipo. Veámoslo así, términos como baja autoestima, autoritarismo, control desde el exterior, mejor conocido como locus de control externo, represión, depresión, agotamiento, tensión, paranoia, obsesión compulsiva, bulimia, sadomasoquismo, crisis de la madurez, crisis de la identidad, angustia, personalidad antisocial, anorexia, trastornos afectivos periódicos, cleptomanía, enajenación, psicosis, trastorno de tensión postraumática y voyeurismo, y yo aumentaría personalidad bipolar. Ya no me dio tiempo de ponerlo aquí, porque es una enfermedad, es una patología de reciente invención. Ajá. Se incorporaron en el siglo XX al uso corriente tanto en las profesiones relacionadas con la salud mental, así como en un sector significativo de la población a nivel mundial. Los manuales de diagnóstico de la American Psychiatric Association han sido modificados continuamente, pero también han ido aumentando su volumen. Es decir, esto es más o menos una idea como la siguiente, que a los viejos desajustes mentales se les han sumado otros nuevos desajustes mentales, dando la impresión de que todos los días surgen nuevas enfermedades mentales. Y no es que día con día surjan nuevos desórdenes psíquicos, sino que surgen nuevos conceptos o categorías psicológicas y psiquiátricas que son el reflejo de la especialización de las denominadas ciencias mentales. Esto permite, sin saberlo, hacer visibles los vacíos conceptuales con los cuales se relacionaban las denominadas ciencias de la mente y del comportamiento. Esto porque los conceptos que maneja cualquier ciencia son borrosos por naturaleza. Este es el problema de la discordancia, es decir, el mundo es gris, pero la ciencia es blanca y negra. Hablamos con ceros y unos, la verdad, sin embargo, cae entre ellos. El mundo es borroso, la descripción no. Todos los enunciados de la lógica formal y de la programación de ordenadores son verdaderos del todo o falsos del todo, 1 o 0, pero los enunciados del mundo no son así. Es decir, ¿cómo puedo yo afirmar que hoy hace más frío que ayer? Sí, y puedo prescindir en efecto de un termómetro, por ejemplo. El surgimiento de nuevas categorías para definir nuevas patologías, por ejemplo, permite reconocer que las categorías científicas se desgastan con el tiempo. No es que a diario se vaya definiendo una mayor incapacidad, bien para expresar las emociones o bien para hacer un balance de nuestros estados internos, sino que parece que las cosas que nos suceden se alejan cada vez más de las categorías científicas o que no pueden ser explicadas por la jerga científica porque mientras el mundo cambia y sigue girando, las categorías científicas parecen quedarse inmóviles y estáticas. Si uno lo piensa en términos de las relaciones afectivas o de las relaciones entre personas o entre parejas, le va a resultar bastante sencillo pensar en esta idea. Es decir, frente a la pregunta ¿qué son?, uno puede encontrar problemas para decir si son novios, si son amantes amigables, si son amigos con derechos, si son fris, etcétera, etcétera. Y no quiere decir que uno sea más patológico en el siglo XXI, sino que simplemente las viejas categorías con las que acostumbrábamos describir viejos procesos no sirven, es decir, para tratar de describir lo que está sucediendo al día de hoy. No obstante, debemos recordar que existe un carácter, digamos, inefable del mundo, es decir, que no puede ser atrapado a través del lenguaje y por más que las categorías científicas sean renovadas, no podrán llegar a dar cuenta con lujo de precisión de los hechos del mundo. Hay cosas que no pueden ser puestas en palabras, algo que a los psicólogos sociales de corte narrativo, dicho sea de paso, se les olvida con frecuencia. En este momento no hay psicología que pueda curar la incertidumbre, porque sencillamente no se trata de una enfermedad o de una patología, sino de una condición más o menos generalizada de las sociedades. Una de las tantas paradojas en psicología parece apuntar a que mientras más personas caen en las garras de las crisis personales, la psicología no puede resolver la suya propia.
Después de hablar con una infinidad de psicólogos sociales, clínicos, industriales, infantiles, educativos, ambientales, etcétera, he podido darme cuenta de que detrás de su elección por algún campo específico de su especialización no hay más que gusto por el mismo, es decir, afecto, que se reviste de argumentos racionales para defender tanto el quehacer personal y profesional como el punto de vista particular. No se puede negar que el psicoanálisis ha ejercido por muchos años cierto dominio en el campo de la construcción de explicaciones psicológicas. El psicoanálisis ha influido demasiado en las personas y el sentido común, que es frecuente escuchar a los niños decir que sus madres son histéricas o que experimentan sentimientos como la depresión. La psicología clínica, por su parte, también ha hecho lo suyo. Para cualquier profesor de psicología social resulta sencillo, por ejemplo, reconocer que algunos estudiantes ingresan a la universidad con la pretensión de estudiar psicología clínica, lo cual habla de dos cosas. La primera es un desconocimiento de lo que es la psicología social y la segunda es que ese desconocimiento de lo que es la psicología social puede deberse a la amplia difusión, aceptación y dominio que ha tenido la psicología clínica frente a otras ramas de la psicología. Es muy sabido que buena cantidad de psicólogos sociales cuya fascinación por el psicoanálisis o la psicología clínica es pronunciada, los lleva por diferentes rumbos exóticos. Terminan por montar consultorios o realizar posgrados de supuesta formación terapéutica, por ejemplo. Para muchos, la psicología social es solo un pretexto o un motivo para acercarse a las facetas exóticas de la psicología. Ahora bien, la supremacía de los métodos cuantitativos y experimentales sobre los métodos cualitativos en psicología ha logrado difundir e inculcar en muchos estudiantes y profesionales una extraña fascinación por el pensamiento lineal y la lógica bivalente. Podemos hablar de una actitud cuantificadora en psicología. El éxito de los métodos cuantitativos frente a los métodos cualitativos de alguna forma ha limitado la expansión de la psicología hacia otros campos de investigación, pues también es común encontrar que las tesis para obtener los diferentes grados en el mundo académico, y me estoy refiriendo a los de los estudiantes, versan sobre los viejos problemas de la psicología. A ver si se ubican. Y no es personal, es para hacer un ejercicio de reflexión colectiva. Temas tales como la violencia familiar, la prostitución, la depresión, la neurosis, la satisfacción marital, los niños de la calle, etcétera, el consumo de drogas, ya he mencionado varios, son recurrentes en las tesis. Es difícil encontrar estudiantes que curoseen por temas que se apartan de los ámbitos tradicionales de indagación psicológica. A título personal puedo decir felizmente que en varios congresos, por ejemplo, mis trabajos no fueron aceptados bajo el argumento de que eran muy interesantes, pero no cumplían con los lineamientos y objetivos establecidos por las sociedades de psicología que convocaban, entre ellos la APA, por ejemplo. En otras ocasiones, cuando logré abrirme un espacio, mis trabajos ni siquiera figuraron en el área de psicología social, sino en las respectivas áreas de psicología clínica o básica. Es decir, a la complejidad se le desprecia y se le descalifica tajantemente bajo el argumento de que no sirve para nada. Sin embargo, en los últimos años, las teorías de la complejidad y sus aplicaciones se hicieron presentes en muchos dominios de investigación que van desde la medicina, pasando por la misma psicología, la geografía, la astrofísica, hasta llegar, por ejemplo, a la biología. Las sociedades y redes de investigación de complejidad que existen alrededor del mundo son muchísimas. Ello quiere decir que hay algo más allá de la mera especulación científica. Este libro no pretende, por ejemplo, y ya voy a terminar, defender a ultranza la complejidad, sino simplemente lo que pretende es esbozar algunas cuestiones que pueden ser de utilidad para abrir líneas de reflexión en el campo de la investigación psicosocial. En realidad, la pretensión central de este texto es mostrar solo una forma diferente de pensar la realidad sin perder el espíritu crítico en la reflexión. Muchas gracias. Bueno, para concluir quisiera dar una opinión, algo que he obtenido de poder leer las obras de Juan Soto, porque no leo a Juan Soto en sí. Las obras de Juan Soto. Las migajas de Juan Soto. Es que debemos de empezar a reconfigurar el mundo desde nuestra visión de psicólogos sociales. Tal pareciera que
Tal pareciera, perdón, que los psicólogos generales, sociales, lo que sean, solo estudian las cosas feas o lo que ya se estudió. No sé si se reconfigurara la psicología, como lo escribió Juan, muchos psicólogos perderían su trabajo sin saber por qué. A la psicología, en su historia, era la historia de la mente, del espíritu y del alma, y ya muchos solo estudian la conducta y quieren medir todo. Tal pareciera que piensan que la psicología social es cientificista o que es una ciencia, y creo que se les olvida. Creo que la psicología social es psicología social. Todo lo quieren medir y se les olvida interpretar. A los psicólogos en formación y a los que ya están formados, se les olvida que son un pedazo de pensamiento, que estudian el pensamiento. Se les olvida que son parte de lo que estudian. Por eso cuando uno hace investigaciones siempre tiene un sesgo su investigación, porque uno mismo forma parte de ese objetivo, ese objeto de estudio. Y tal pareciera que nosotros en formación seguimos estudiando cosas feas. En mi clase de metodología 3, no es crítica por los que están aquí, estudian marginación a las mujeres, discriminación indígena, no me acuerdo, pero hay una que me gusta mucho de una compañera que no está, que habla de por qué las mujeres no tienen poder político. Y una vez le pregunté, si tú quieres el poder para las mujeres, ¿por qué no votas por Patricia Mercado? Y no me dijo nada. Pero siguiendo con esta visión de por qué estudiar solo las cosas feas de un psicólogo social, es lo que he descubierto en las obras de Juan, deberíamos de reconfigurar esa psicología, encontrar lo borroso, estudiar otra vez la mente, el espíritu, los afectos, estudiar la historia de los pensamientos, por ejemplo, estudiar el espíritu de las sociedades en las épocas correctas, volver a reconfigurar una psicología, de nuevo lo menciono. Ya sé que suena muy bonito estudiar solo las cosas feas, porque las cosas feas dejan dinero. De hecho, la psicología comunitaria es un invento estadounidense y se hace rica con la pobreza de los que estudia. Y creo que la complejidad, como lo menciona Juan, es algo que se ha dejado de estudiar en la psicología en general. Y yo les propongo a ustedes, ¿por qué no empezar a dudar del mundo en el que vivimos? Cambiar la mirada al objeto de estudio, cambiar la mirada hacia a nuestra propia psicología social. ¿Por qué no hacer a veces psicología de sentido común? Y a veces tal pareciera que el mundo, más bien que los psicólogos piensan que el mundo los necesita, y a mí me parece que es al revés, uno necesita al mundo. Eso sería todo. Damos las gracias por su asistencia. Claro, perdón. Disculpen, ya me estaba despidiendo antes. ¿Quieren hacer preguntas, comentarios al profesor Juan Soto? Perú, ¿nos escucha? Tenemos una pregunta de Perú. Perú. Tenemos Adelante, una adelante. Allá. Sí, quisiera hacer más que una pregunta, un comentario, y de repente alguna pregunta se deriva alguna pregunta, ¿no? Claro. En el mundo, en los planteamientos actuales para el análisis de los distintos problemas, se acostumbra a emplear el paradigma de la complejidad planteado por Egan Morin. En este planteamiento, Egan Morin, en ese famoso libro, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, un tema central es la incertidumbre, y el otro tema es son las ilusiones intelectuales. Entonces, son dos criterios que emplea
para estudiar la ciencia y su perspectiva. Entonces, cuando aborda el tema de la complejidad, dice hay que tener en cuenta 3 aspectos. El primer aspecto es la contextualización, se refiere a la contextualización histórica y la contextualización científica. El segundo aspecto, la dimensionalidad, es decir, precisar las dimensiones que esta problemática puede tener y es importante relevar. Y el tercer aspecto es la pertinencia, es decir, si efectivamente estamos trabajando, estamos construyendo conceptualmente un tema que responde al momento histórico y también que responde a la crisis de la ciencia en crecimiento. Yo quisiera preguntarle si por el nombre, por el tema de la complejidad, si es que ha tomado la referencia de los planteamientos de Edgar Morin. Ya se fue de la pantalla, pero espero que siga en la sala. Uno son los planteamientos de Edgar Morin y otro es, otra cosa distinta es la complejidad. Es decir, una cosa son los seguidores de Edgar Morin y otra cosa es la complejidad. En este camino lo que ha sucedido es algo bastante interesante porque parece ser que ahora todos se autocatalogan intérpretes verdaderos de Edgar Morin. No hay algo peor que pueda tener un pensador que son sus propios seguidores, es decir, no es nada sin ellos, pero es lo peor que puede tener uno, porque precisamente, tal como lo dice Pablo Fernández, cuando uno tiene seguidores repiten sus ideas y las repiten mal. Entonces, yo creo que una cosa es la complejidad entendida como un cuerpo de conocimientos por distintas teorías, es decir, al menos las podemos enunciar rápidamente. La complejidad entendida como un cuerpo de conocimientos nos remitiría a las teorías del caos, a las teorías de los fractales, a las teorías de las catástrofes y a las teorías de la lógica difusa o el pensamiento borroso. Y eso se aleja mucho de las propuestas de Edgar Morin. No es que uno esté en desacuerdo con ciertos planteamientos, pero parece ser que a la luz de los desarrollos contemporáneos hay que tomar una debida distancia, sobre todo porque las aplicaciones de esto distan mucho del buen espíritu de Edgar. Quiero decir, en efecto, que la complejidad no solo remite a una cuestión de cuerpos de conocimiento, sino a niveles de construcción del conocimiento en las ciencias sociales. Remiten a una ontología particular, a una epistemología y a una metodología. Y obviamente no se trata de una ontología que se desprenda precisamente del positivismo, no se trata de metodologías que se desprendan precisamente de las perspectivas empíricas o de las concepciones empiricistas de la realidad. Tampoco se trata de epistemologías que están muy cercanas a ninguna suerte de teoría crítica, por ejemplo. La complejidad implica no solo diversos cuerpos de conocimientos, sino implica la reformulación de una ontología, una epistemología y una metodología que apunta en múltiples direcciones. Las disputas al interior del pensamiento complejo son bastante interesantes porque hay quienes insisten en matematizar todo, es decir, en llevarlo, por ejemplo, a los dominios de la cognición híbrida. Y hay otros que obviamente dicen, bueno, la mente no se puede computar y como no se puede computar, entonces la discusión sobre la complejidad se plantea desde otro punto de vista, en términos de la relación de la mente con el cerebro, el entorno, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho que discutir todavía en materia de complejidad y creo yo que las propuestas de Edgar Morin son unas que se suman a un conjunto de propuestas sobre cómo pensar complejamente la realidad. Sonora, ¿tienen preguntas?
Perú, ¿tienen otra pregunta? Sí, tenemos más preguntas. Adelante, por favor. A ver. A ver, ¿se me escucha? Sí. Sí, se me escucha. Simón. Bueno, mi pregunta era la siguiente. Luego de escuchar la disertación, hay algo que me preocupa, ¿no? La psicología siempre se ha pegado a lo que se conoce como la tendencia dominante. O sea, siempre ha seguido una especie de fidelidad de la tendencia dominante, y en ese sentido tal vez ha frustrado su deseo de poder ganarse un espacio propio, porque siempre está copiando otros moldes que tal vez no le sean pues los más eficaces. Esto hasta cierto punto se ha convertido en una especie de exclusivismo, o sea, la tendencia dominante en psicología se ha vuelto exclusivista. Y como reacción a ese exclusivismo se han generado otras corrientes distintas a la dominante, pero que también se han vuelto exclusivistas. Justamente Johann Hessen, un filósofo, me parece que alemán, decía que una tendencia exclusivista generaba pues una tendencia opuesta también exclusivista. Entonces yo me preguntaba si es que esta tendencia dominante y estos nuevos enfoques, digamos, basados en la complejidad, se han vuelto ambos reactivos, ambos exclusivistas, ambos se están perfilando por su propio lado, en vez de desarrollar entre ellos pues una dialéctica que generaría al fin y al cabo una psicología nueva, que es lo que se quiere. No sé qué opinión tendrán al respecto. Si quieren hacer todas las preguntas de una vez, si hay más, ahí mismo, ¿Gustan hacer otra pregunta y así las, o todas las que tengan. o todas las que tengan y Sí, vamos a ir contestándolas una a una? Tenemos más preguntas. Adelante, por favor. Un poco raro ya. Bueno. Ante todo, buenas noches. He estado escuchando, no sé si habré entrado desde que han comenzado, creo que ya habían empezado, pero en todo caso, desconozco un poco, ¿no?, sobre este nuevo enfoque, creo que es, no sé, sobre la complejidad, y justamente de ahí nace mi inquietud, ¿no?, porque muchas de las críticas que se han estado haciendo, ¿no?, cuando he leído la introducción de su libro, son ciertas, ¿no?, pero mi pregunta o mi inquietud iba hacia qué es lo fundamental de este nuevo enfoque, ¿no? Si es que lo es, y ¿cuál sería desde su perspectiva el objeto de estudio de la psicología, a diferencia de todos los diferentes enfoques, ¿no?, conductistas, psicoanalítico, etcétera? Y por qué no se podría hablar, por ejemplo, de un enfoque dialéctico, ¿no? Esa sería mi pregunta. ¿Tienen alguna otra? Ya, buenas noches. Buenas noches. La última respuesta que le dio acá al colega Osvaldo Orellana en relación a la composición que para usted significa la teoría de la complejidad, habló acerca de fractales, lógica difusa y etcétera, como cuerpo de conocimiento, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, la inquietud no es solamente un cuerpo de conocimiento, sino que también la realidad de por sí es compleja, lo que significa que hay un mundo más allá de solamente aquel que se va construyendo. Entonces, en esa perspectiva, me parece que la afirmación que usted hace, de alguna manera se ubica en una especie de sustancialismo, solamente como una observación, quizás para poder seguir conversando al respecto de este tema. Y por último, señalar además que en el campo de la psicología, me parece interesante la propuesta que hace de buscar nuevos temas, ¿no?, nuevas temáticas, nuevas perspectivas, pero eso implica también no romper con aquello que Lakatos señalaba. O sea, si se quiere, o como el propio Kuhn, si se quiere desarrollar un cuerpo de conocimientos, efectivamente se requiere de líneas de investigación, se requiere de paradigmas.
Y desde mi punto de vista, la teoría de la complejidad resulta siendo un paradigma emergente. Gracias. Gracias. No hay más preguntas. Ok. Creo que la discusión es amplia en torno a lo que puede en lo que puede llevarse a los dominios de la complejidad. Es decir, en efecto, una de las cuestiones con la complejidad es que trata de romper con esas situaciones de dominio paradigmático, es decir, o trata de romper de alguna manera con las perspectivas dominantes del pensamiento científico, si usted quiere, o de la psicología, ya hablando en términos particulares. Yo no diría en ningún momento que ninguna psicología es exclusivista, pues el pensamiento es de todos, es decir, el pensamiento no le pertenece a nadie, lo digo radicalmente. Entonces, en este sentido, pareciera ser que en efecto las discusiones en torno a la construcción de cuerpos de conocimientos en ciencias sociales se van moviendo de un lado a otro. En efecto, trátese de Kuhn o trátese de Lakatos o trátese de lo que propone Feyerabend, no importa. Es decir, lo interesante es que todas estas propuestas parecen coincidir en que un nuevo paradigma, trátese de la complejidad o no, no es un paradigma complementario a los otros que le precedieron, sino es precisamente un paradigma que se contrapone y tiene que romper radicalmente con los anteriores. Entonces, desde este punto de vista, habría que ver que ese rompimiento tiene que darse, insisto, a través de los niveles ontológico, epistemológico y metodológico para poder, en efecto, dar un paso adelante. Creo yo que el problema no es estar generando nuevos objetos de conocimiento, es decir, porque entonces ahí sí la propuesta se deviene sustancialista, es decir, la mayor parte de los objetos de la psicología ya están ahí, es decir, y uno puede pensar en la mente o puede pensar en el propio pensamiento o puede pensar en los procesos mentales y así sucesivamente, pero sí hay una insistencia sobre un viejo problema y esto nos remite a la historia de la misma psicología. Es decir, si uno entiende que en efecto la psicología, para poder, digámoslo así, adquirir su carácter científico, tuvo que desprenderse de la filosofía y tuvo que decir que en efecto eso que estudiaba se podía llevar al laboratorio, es decir, se podía medir, etcétera, etcétera. Y si uno puede entender que esto sucedió más o menos a finales del siglo XIX, entonces puede entender por qué la psicología abandonó la mente, el tema de la mente, por ejemplo. Y uno también puede entender por qué, es decir, sobre la mente todos hablamos, pero pocos podemos ponernos a reflexionar sin confundir a la mente con el cerebro, por ejemplo. Entonces, si uno piensa que en efecto la mente es algo distinto del cerebro, si uno piensa que la mente, por ejemplo, es algo que está entre nosotros y no dentro de nosotros, es decir, ahí ya hay un cambio radical en la concepción de la mente, ¿sí? Y ya no es algo que se encuentra en la cabeza, sino es algo que está entre las personas, es decir, que es algo que está afuera. Y precisamente muchos de los intentos por entender a la mente hacían hincapié en ir adentro, es decir, en pensar a la mente como si estuviese dentro del cuerpo. Una de las propuestas es que hay que en efecto salirse de los cuerpos para empezar a entender, por ejemplo, los procesos mentales como procesos colectivos, es decir, empezar a entender, por ejemplo, el lenguaje como una forma de la expresión del pensamiento de las sociedades. Y no solo el lenguaje, es decir, todos los fenómenos del lenguaje que se desprenden de ello. Ahora, si nosotros pensamos que solo, es decir, que la realidad solo puede ser capturada por el lenguaje, pues también nos lleva a un gran problema, es decir, porque hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas, que suceden en la realidad, pero que no se les pueden poner palabras, es decir, porque tal y como se podría pensar, no todos los fenómenos de la realidad pueden ser agotados a través del lenguaje.
Entonces, en efecto, si nosotros comenzamos a pensar a la mente como un proceso colectivo, es decir, o como un producto colectivo si se quiere, y no como algo que está dentro de las personas, entonces uno está trabajando con un viejo objeto de la psicología, pero con un nuevo enfoque. Y entonces parece ser que hay varias salidas, es decir, yo creo que no hay que buscar mucho en los nuevos objetos, ni hay que andar inventándose cosas, es decir, creo que ya más bien están ahí. Yo siempre he sostenido que los psicólogos sociales o los científicos sociales siempre llegamos tarde a las fiestas porque llegamos a estudiar los fenómenos cuando ya tienen 30 o 50 o 100 años de existencia, ¿no? Entonces somos como los que siempre estamos llegando tarde a las fiestas, es decir, llegamos cuando la fiesta ya se acabó. Y entonces, en este sentido, nuestras explicaciones no se tornan vigentes. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que planteo yo es que en la psicología social se ha perdido una suerte de sensibilidad que permite estar alerta, por ejemplo, de nuevos procesos. Para poner solo un ejemplo, es decir, todo lo que ocurre en el ciberespacio, a través de las interacciones, no sé, a través de la forma en cómo se conocen las personas, todo lo que tiene que ver con el cibersexo. Todavía hace algunos años se reían de mí cuando yo hablaba de cibersexo en público, porque decían, pues eso nada más son chaquetitas a distancia, ¿no? Entonces, bueno, para que se entienda, masturbación a distancia, ¿no? Masturbación coordinada. Es decir, pero en efecto, digo, ahora me maravilla mirar los kits que se venden, es decir, para ponerse en el cuerpo, para decir que eso pues no era nada más una fantasía propia, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que la psicología social tiene que estar sensible en efecto a lo que está ocurriendo en la realidad. Y entender esa complejidad es entenderla precisamente, o ya sea a través de nuevos enfoques sobre los viejos objetos, o a través de nuevos fenómenos que exigen obviamente que no se utilicen esos viejos procedimientos metodológicos, ¿no? Es como querer estudiar lo que pasa en un chat room, es decir, utilizando el análisis de contenido de Krippendorf, por favor, ¿sí? Por favor, o sea, y lo digo enérgicamente, es decir, porque un nuevo fenómeno exigiría metodologías nuevas y modos de aproximación diferentes que no están en los métodos y técnicas de hace 30 años, por favor. Entonces, en este sentido yo creo que entender lo que está pasando en términos de complejidad implica, como lo dijo Alfred Hitchcock, a mí me gusta mucho pensarlo así, es decir, lo evidente siempre está frente a los ojos, ¿no? Zacatecas, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar a las preguntas aquí en la sala Cocacali. Bueno, yo quería más bien quisiera que me dieras un ejemplo de aquello que existe y que no se puede nombrar. Y aparte, en la pregunta de si la complejidad, no sé, los autores más representativos de este género, de esta tendencia psicológica, tienen influencia de filosofías orientales. ¿Tienen alguna otra pregunta? Anímense, está de moda la complejidad. Hola, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el enfoque integralista y el enfoque complejo? ¿A qué te refieres con integralista? Sí, para dar explicación a algún hecho. Es que no entendí el enfoque complejo. Mejor dicho. Bueno, tu pregunta es muy inteligente pero muy tramposa, es decir, es muy inteligente porque me estás pidiendo que te ponga un ejemplo de
de lo que no puedo nombrar, es decir, que te pongo un ejemplo de que te diga con palabras lo que no se puede decir con palabras. Es decir, pero lo voy a tratar de decir con imágenes. Es decir, y este ejemplo me gusta mucho, el ejemplo algunos ya lo conocen, es el ejemplo del hueco en el estómago. Ajá. Es decir, ¿qué quiero yo decir cuando digo que tengo un hueco en el estómago? Ya de entrada es algo muy complejo, independientemente del significado cultural de lo que esto pueda tener, es decir, que puede ser tengo hambre, ¿sí? O no me has llevado a desayunar, ¿sí? O son las 7 y sigues hablando de complejidad y ni siquiera me has invitado a comer. ¿Sí me explico? Es decir, puede suceder, nos vamos a olvidar un poquito del significado cultural y yo te invito a que reflexionemos en un ámbito fenomenológico, es decir, para que se pueda captar la complejidad de esto. Es decir, ¿qué quiero decir yo cuando digo que siento que no siento algo? Púchala. ¿Sí me explico? Es decir que siento un hueco en el estómago es como como si me estoy volviendo sensible a una ausencia. ¿Sí me explico? A algo que no está ahí, pero que yo digo que lo estoy sintiendo. ¿Sí me explico? No te lo puedo poner con palabras, es decir, seguramente tú has sentido algún hueco en el estómago porque el dispositivo cultural te lo permite, es decir, nos permite hablar de hormigueo en las manos o en los pies, nos permite hablar de huecos en el estómago o de mariposas en el estómago, ¿sí? Así como nos permite hablar de ideas que caminan hacia nuestro cerebro o de ideas que se encienden en nuestra cabeza cuando se nos ocurre algo inteligente, ¿sí? Es decir, pero en efecto, si uno emprende la literalidad del lenguaje, pues uno no va a avanzar demasiado, es decir, porque ni en la cabeza se prenden focos, ¿sí me explico? Ni en el estómago se sienten mariposas cuando uno, pues no sé, se enamora, y tampoco se sienten huecos cuando falta un sándwich y un refresco, ¿sí me explico? Hay que entender que estas aproximaciones están dadas a nivel metafórico, es decir, pero porque nos conectan con la cuestión del pensamiento colectivo. De otra manera, sería difícil que, por ejemplo, nosotros hubiésemos desarrollado los sentimientos que hemos desarrollado. Nosotros podemos hablar de determinados sentimientos porque culturalmente así se ha permitido y se ha construido como proceso colectivo, es decir, los sentimientos no son esas cosas que sentimos dentro, sino son esas cosas que decimos que sentimos dentro cuando estamos dentro de la cultura, ¿sí? Entonces, en este sentido, ahí va un ejemplo. Bueno, quiero decir que la complejidad no es un género, tampoco es, o sea, no es un género musical, tampoco es algo como el transgénero, es decir, no es ¿no? O sea, hasta donde yo sé uno conserva sus funciones biológicas, tampoco es una moda, ¿no? Es decir, es otra faceta de la expresión del sentimiento del pensamiento, también yo diría del sentimiento. Es decir, no me quedó muy claro la cuestión del integralismo, pero lo que se plantea en la complejidad es en efecto una renuncia, por ejemplo, a las perspectivas bivalentes de la realidad. Voy a poner el ejemplo que es muy claro en las tendencias estructuralistas y las tendencias postestructuralistas, por ejemplo, de las ciencias, ¿no? Es decir, las versiones estructuralistas y postestructuralistas de las ciencias terminan por escindir todo, por ejemplo, en bueno o malo, en positivo o negativo, en democracia, dictadura, ¿sí? Ya para ir analizando un poco más términos que sean más comunes, en mente-cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, desde una perspectiva compleja, estas contraposiciones, es decir, estas cuestiones que incluso preguntaban hace rato, que tenían que ver con una dialéctica, en realidad no son contraposiciones, sino son parte de un mismo continuo y son parte de una misma cosa que se complementa, es decir, que se complementa por estas dos cosas que estarían en efecto separadas solo analíticamente. Ajá.
Es decir, en efecto, la tristeza y la alegría, yo quiero suponer que todavía son cosas distintas, pero si tú piensas en la melancolía o piensas en la nostalgia, vas a tener que pensar, y solo a nivel de imágenes, es decir, en que la melancolía no es ni la tristeza absoluta, pero tampoco es la alegría absoluta, ¿sí me explico? Es decir, es como lo intermedio, es como la intermediedad, ¿sí? De un continuo, pues, pero ahí puedes encontrar múltiples elementos, es decir, y estas perspectivas que en efecto dividían a la realidad en dos, por ejemplo, hablaban de dictaduras y democracias, es decir, porque nunca se encontraron con conceptos como dictablandas, que no son conceptos que inventé yo, sino que acuñaron, digamos, los analistas políticos, es decir, fíjense, ustedes que toman psicología política, y me va a gustar ponerles el ejemplo, sus profesores de psicología política les hablan de democracia y se ponen a estudiar la democracia, pero en el momento en que evalúan, en el momento en que pasan lista, en el momento en que bajan puntos, entonces son bien dictatoriales. ¿Sí me explico? Es decir, entonces, en este sentido, uno puede entender que en efecto en el seno de la unidad está la contradicción. ¿Sí? Y la pregunta o el reto es, ¿puede haber no contradicción? ¿Quién sabe? Uno de los retos del pensamiento complejo es desvelar las paradojas que se despliegan en nuestro haber cotidiano. Ajá. Yo lo he dicho también de la siguiente forma, es decir, y lo digo así porque va de acuerdo con el curso de comunicación social, es que uno puede ir a tirar piedras a la embajada norteamericana, por ejemplo, es decir, pero utiliza su tecnología, por ejemplo, que va desde sus simples computadoras hasta sus automóviles, consume sus cigarros y sus refrescos, ¿sí? Y aparte ve sus películas, ¿sí me explico? Es decir, entonces, uno puede estar muy padre ahí tirando piedras a la embajada norteamericana y quemar su bandera, pero uno no se muestra coherente cuando hace todo lo otro que le resulta invisible. Entonces, en este sentido, parece ser que el entendimiento complejo de los fenómenos sociales, tal como somos psicólogos sociales, pues nos implica entender que en el seno de la unidad existen contradicciones y que digamos, eso que desde las perspectivas estructuralistas o postestructuralistas se pensaban como meras contradicciones, debajo de la perspectiva compleja, no son más que elementos que se complementan a sí mismos. Ajá. ¿Tienen alguna pregunta? Adelante. Bueno, a mí me surgió una duda, retomando mi materia de corrientes con el profesor César Cisneros, pues no sé si entra lo de complejidad discursiva, yo lo llamaría, el hecho de nombrar cosas, pero sin darle un nombre en concreto, más bien así como que pásame el ese que está en eso o en aquello, ¿no? Y a lo mejor es un hecho abstracto, pero ya sabemos también a qué se refieren ciertas cosas. O igual el otro ejemplo que nos puso cuando en un comercial están tomando café y le queda la espuma en la boca, ¿no? El hecho de hacer movimientos con la lengua, sabiendo que esa persona le está diciendo que tiene manchado de café, pero la otra persona piensa que le está como que llegando, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de discurso o cómo lo interpretamos en este ámbito? ¿Tienen otra pregunta? Mira, seguramente ese fenómeno, ese fenómeno del DC, ¿sí? Eso es posible gracias a la posibilidad que tenemos de entenderlo, digamos, a partir de la indexicalidad, ¿sí? El S, así escrito, no como letra, sino como palabra, S, puede ser fíjate, o puede ser esta, ¿sí? O puede ser ¿sí? O puede ser o este, ¿sí me explico?
¿sí? Es decir, y gracias a qué podemos entender el significado de lo que estamos diciendo. John Schotter, en su libro de Realidades Conversacionales, dice que lo que ocurre como regla es que no nos entendemos y que la mayor parte de las veces no nos entendemos y que cuando nos entendemos mal, ¿sí? Es decir, el entendimiento es la excepción y no la regla. Y ahí hay una inversión, por ejemplo, de la forma en cómo se habían pensado los fenómenos del lenguaje, incluso desde las mismas psicologías narrativas. Ajá. Entonces, es decir, detrás de muchas de las cosas que hacemos existe una complejidad cultural impresionante, ¿sí? Yo te pongo el siguiente ejemplo, es decir, tú extiendes tu mano, tú haces así, ¿sí? Para hacerle la parada a un pecero, ¿sí? Exacto, y lo sorprendente y lo maravilloso es que el pecero se detiene. Nuestros amigos semióticos seguramente tienen explicaciones más exquisitas, diría yo, ¿sí? Pero no es el caso ponernos a debatir aquí, sino ¿qué es lo que está sucediendo? Es decir, ¿cómo puede suponer el pecero que no le estás extendiendo la mano para saludarlo, por ejemplo? ¿Sí? O que ya que se detenga, pues te vayas a dar la vuelta y antes de darle la vuelta le digas, pues nada más quería verle su cara, ¿no? ¿Sí? O quería preguntarle cómo está su mamá, pues no, es decir, claro que no. ¿Sí me explico? Es decir, ¿por qué? Porque es decir, en ese mínimo proceso social, ¿sí? Es decir, hay una complejidad impresionante que está en movimiento. Ajá. Hay una complejidad impresionante. Y si pensamos que, por ejemplo, en efecto, los significados son estáticos y ya forman y formulan un mundo a priori, pues también ya estamos cerrando el camino. Es decir, ¿por qué? Porque en efecto el significado del dese, del este y del otro, que hasta suena bonito para una ponencia, ¿sí? No emana de algo que ya está predeterminado, es decir, no emana como un a priori cuando lo utilizamos, sino que el significado se está gestando, es decir, me choca el término, pero bueno, lo voy a decir, se está construyendo, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, en este sentido, digámoslo así, mirar el complejo cultural es mirar en efecto desde el chocolate, aquí en los labios, o de mirar eso. Es decir, eso, y fíjate, ahora eso no es lo que está frente de mí, sino es el ejemplo que nos pusiste, por ejemplo, para empezar tu intervención, ¿no? ¿Algún comentario, pregunta? Yo. Adelante. Bueno, ya que estabas hablando de las contradicciones invisibles, creo que yo vi una ahorita con el comentario de Lalo acerca de los estudios que hacen los psicólogos sociales, que dices que hay un sesgo cuando permeas tu investigación de tus pensamientos. Es que no es que haya un sesgo, es que tú lo ves como sesgo cuando te pones en una visión positivista de que tu investigación va a ser cuadrada y va a ser objetiva. Bueno, a lo que yo me refería es que a veces ponemos de nuestra cosecha. Sí, pero… Por ejemplo, a ver, bueno, acabas de preguntarme. Es que yo siento que no sería como un sesgo, más bien deberías de tomarlo en cuenta en la investigación, en el estudio. Claro, pero a veces creo que lo que buscamos es lo que nosotros queremos como investigadores y es donde se nos olvida a muchos psicólogos que somos parte del fenómeno estudiado. Ahorita me acuerdo de una compañera que hace un trabajo sobre marginación hacia las mujeres y su discurso es muy feminista, ¿no? ¿En qué punto te apartas de tu propia realidad, de tus trabajos? Es lo que yo me refería. No sé si haya contestado bien tu pregunta. Pues… O si quieres, seguimos peleándonos. No, ya está bien. ¿Tienen algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Perú, ¿tienen preguntas?
Una pregunta. Adelante. Bueno, usted me dijo que, le habla el profesor Osvaldo Orellana. Usted me dijo que no había tomado como referencia a Edgar Morin cuando asume el término complejidad. Históricamente, de acuerdo a lo que he revisado, Edgar Morin fue uno de los primeros que plantea el tema de la complejidad y posteriormente ya hablan del paradigma de la complejidad. Pero bueno, ese es tema de otro debate. Yo quisiera que usted, en todo caso, aclare si la complejidad es opuesto a la simplicidad y si la complejidad no es algo complicado. Bueno, mire, en mi texto hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 referencias a, bueno, están 10 textos de Edgar Morin referidos, lo cual quiere decir que en efecto sí lo he tomado como punto de partida, pero no es el único. Siguiente, desde la perspectiva de Edgar Morin, la complejidad es diferente de lo complicado y se contrapone el pensamiento complejo se contrapone al pensamiento simplificador. Eso lo explica perfectamente en el libro de Introducción al Pensamiento Complejo, cuando propone los principios dialógico, de recursividad organizacional y el principio hologramático. Lo que yo quería decir y lo que quiero insistir es que una cosa son los planteamientos de Edgar Morin y otra cosa muy distinta es la complejidad entendida como un cuerpo de conocimientos construido desde donde yo lo alcanzo a ver, desde 4 cuerpos grandes de teorías, ¿no? Una sería, por ejemplo, la complejidad teórica y otra sería la complejidad de la vida cotidiana. Es decir, una sería la complejidad de mis estudiantes en el salón de clases y otra complejidad distinta sería la complejidad de mi habitación con mis libros desordenados. Entonces, en este sentido, habría, de acuerdo con mi perspectiva, que pensar en que en efecto, es decir, hay complejidad en distintos niveles y la complejidad del nivel superior no elimina la complejidad del nivel anterior, sino que lo que exige son nuevos dispositivos, para que no haga ruido la palabra nuevos, dispositivos distintos para poder aproximarnos a la complejidad que hay en un nivel superior. Voy a tratar de poner un ejemplo. Es decir, en una molécula de agua hay una complejidad muy distinta al agua de una cubeta, por ejemplo. Es decir, y hay una complejidad muy distinta en las células de nuestro cuerpo a nuestro cuerpo mismo. Entonces, en este sentido, digámoslo así, que cada nivel de complejidad exige dispositivos distintos para poder aproximarnos a la explicación de ese nivel, pero ese nivel no elimina tajantemente los anteriores. Y quiero insistir, es decir, claro, pues si lo vemos lingüísticamente, complejidad, complicado y simple son distintos porque, digámoslo así, cultural y gramaticalmente existen, aunque la diferencia de ellos, es decir, cuando no es exclusivamente gramatical o no es exclusivamente semántica, tiene que ver con los usos sociales, es decir, en los que aparece en una cultura. Por ejemplo, si nos referimos a la cuestión de la mente, las personas dicen, bueno, a mí me duele la cabeza y no me duele el cerebro. Las personas también dicen te quiero con todo mi corazón y no con el cerebro, aunque sepamos que en el corazón no hay sentimientos, pues, es decir, si lo vemos grismente, pues, duramente, ¿sí? Es simplemente que en efecto, si nosotros abrimos el corazón no vamos a encontrar ninguna clase de sentimiento y bueno, creo que en el cerebro tampoco, pero uno dice te quiero con todo mi corazón, aquí te doy mi corazón completo y te llevaste mi corazón, aunque uno sepa que eso no, es decir, no hay sentimientos allá adentro, ¿no? Entonces, en este sentido, digámoslo así, poner una definición explícita de complejidad, una definición explícita de
de complicado o de simple, en efecto, que me parece que forman una buena triada a nivel semiótico. Es decir, creo yo que incluso sería un error en términos de definir y de decir aquí aquí se termina lo complejo y aquí ya no es complejo. Es decir, que eso también a su vez sería contradictorio, ¿no? ¿Tienen algún otro comentario? ¿Pregunta en Perú? No hay más preguntas. Gracias. Zacatecas, ¿tienen alguna pregunta? ¿En la sala tenemos alguna otra pregunta, comentario? Bueno, demos paso al agradecimiento y a la despedida. En primer término, agradecemos al profesor Juan Soto por su asistencia en esta conferencia, al cual le pido un gran aplauso. En segundo término, a nuestros amigos de Perú, les agradecemos que hayan estado con nosotros compartiendo esta presentación. No sé si tengan algún comentario final. Y el reloj tampoco. Zacatecas, ¿tienen algún comentario final? Acá, Universidad de San Marcos. Perú. Adelante. Sí. Bueno, agradecer también a ustedes el haber compartido durante toda esta tarde y buena parte del día las distintas exposiciones y en particular esta última presentación del libro que desde ya felicitamos al autor y deseamos que continúe con la producción y evidentemente también con el espíritu crítico y heterodoxo que creo que es necesario para nuestros tiempos, ¿no? América Latina, nuestros países, ya lo habíamos hablado cuando nos conversamos al inicio con los organizadores, somos parte de altas culturas y debemos de recuperar ese sitial. Y particularmente vamos a continuar constituyendo parte de la red con Iztacala y otras universidades y esperando pues que ustedes también establezcan ese lazo y vean aquí a unos hermanos en el campo tanto de la psicología social como de la propia disciplina, nuestra psicología en proceso de construcción y al servicio, evidentemente, de las grandes mayorías, como diríamos acá en la Universidad de San Marcos. Un abrazo a todos ustedes y nos estamos viendo mañana nuevamente en la exposición del profesor Fernández Krisliev. Muy agradecido y buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Zacatecas, ¿nos escuchan todavía? Bueno, compañeros de la UAM Iztapalapa, agradecemos su presencia en esta que fue la presentación del libro de Psicología Social y Complejidad. Esperamos que nos acompañen el día de mañana con las demás conferencias. Para empezar, para mí es un gran placer presentar este libro porque en lo que llevo como alumno de Psicología Social es el primer libro que voy a acabar de leer. Y pues, no dudo que lo acabe de leer, por supuesto. En este libro Juan nos enseña un poquito a dudar del mundo en el que vivimos, dado a que la psicología cientificista solo maneja dicotomías como individuo-sociedad, objetivo, subjetivo. Este mundo simplemente habla de esas dicotomías y se olvida de lo que queda en medio,
lo vago, lo impreciso, lo borroso, la incertidumbre. Volver a tomar ideas que la psicología ha dejado olvidado en el camino de su historia. Ha dejado de estudiar la mente. Muy pocos saben qué es la mente y muchos sabemos, más bien pensamos que la mente está en el cerebro. Y dígame, ¿quién la ha visto ahí? Los psicólogos. Perdón, me puse nervioso. Ya que respiré, seguiré. Estaba comentando acerca de la mente. Según la psicología general o individualista, que son las que están de moda y que siguen manejando la vida de la psicología social, más bien de la psicología en general, perdón, han dejado de estudiar grandes cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta que va a ser la presentación del libro Psicología Social y Complejidad por el profesor Juan Soto Ramírez. Él me pidió que lo presentara como psicólogo aficionado, pero en realidad es licenciado en Psicología Social por la UAM Iztapalapa, aunque le dé un poco de pena. Tiene una maestría en la UNAM, igual en Psicología Social. Perú, ¿nos escuchas? ¿Qué otro enlace hay? Sí, se escucha. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a esta que va a ser la presentación del libro Psicología Social y Complejidad. Un saludo a Zacatecas, ¿nos escuchan? Bueno, vamos a dar comienzo a esta que va a ser la presentación del libro y le cedo la palabra al autor. O si él prefiere, yo comenzaré explicando cosas que pude agarrar de su maravillosa obra. Y el mismo día, 2 horas por la tarde, aunque se trataba, digámoslo así, del mismo tema que era sugerido por cada uno de los que ahí participábamos, lo decidíamos en colectivo, aunque el tema era el mismo en la mañana y en la tarde, la discusión siempre variaba, ¿no? Había espíritus, lo recuerdo bien, había espíritus estudiantiles bastante inquietos que repetían la sesión en la mañana y en la tarde, por ejemplo. Este seminario logró durar aproximadamente 1 año y fue a partir del seminario, además del espacio que en algún momento me abrieron en la jornada, en los lunes en la ciencia, para poder empezar a escribir pequeños ensayos sobre complejidad, cuando dirigía a René Drucker la sección, que en efecto fue tomando cuerpo, fue cobrando cuerpo este libro, ¿no? Mi primer hijo en papel. Entonces, les voy a leer parte de la introducción, ya ustedes sabrán si lo compran o con mis estudiantes de séptimo se consiguen la versión pirata, ¿no? A mí no me interesa, a la editorial, espero que no me estén oyendo, seguramente a las editoriales que son la editorial de Casa y Plaza y Valdés, seguramente sí les interesa que no se hagan copias piratas, pero la mayor parte de los libros que ustedes encuentran en las referencias de mi libro no son copias auténticas, es decir, tuve que hacer la fotocopia, ¿no? Entonces es un proceso natural. Les voy a leer parte de la introducción.
Este libro, bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación a la Semana de Psicología. Es la primera vez que me invitan en casa, es la cuarta vez que se presenta en el país el libro, y bueno, pues me da gusto estar en casa porque generalmente uno no tiene el acercamiento a la gente de casa como lo tiene en otras partes del país o en otras partes fuera del país, ¿no? Esta cuestión de psicología social y complejidad se fue gestando a lo largo de varios años a través simplemente de meras curiosidades, de meros vagabundeos, digámoslo así, me choca el término, pero de meros vagabundeos intelectuales. El término masturbación teórica es más cercano a esto. Entonces, mientras uno se va acercando cada vez más a las masturbaciones teóricas, a uno le van surgiendo cada vez más ideas, ¿no? Entonces, en este sentido, ya más o menos hace 5 años, que aquí mismo en la universidad, el profesor César Cisneros, que es no solo un colega, sino un gran amigo mío, y yo, organizamos un seminario denominado Complejidad Cognitiva, mejor conocido como el COCO, ¿no? Este seminario nutrió un espacio de reflexión con los estudiantes que se alejaba de lo académico, que se alejaba de los puntos, que se alejaba de las calificaciones y que simplemente quienes estábamos ahí estábamos por gusto. Destinábamos al principio 2 horas por la mañana. Que para ellos serían cosas insignificantes. Se ha puesto a estudiar más que psicología, matemáticas o estadísticas. Por eso es que a veces en los congresos hablan más de estadísticas que de psicología social. Tenía un buen discurso, pero ya se me olvidó un poquito. El autor nos enseña en este libro a retomar el estudio de la complejidad, y no solo de la complejidad, sino del mundo en el que vivimos, que pensamos que es simplemente dicotómico. Se nos olvida, por ejemplo, o más bien pensamos que el amor y el odio están separados, pero no, están muy unidos. En el momento en que surgen los celos, hay ese enlace. Uno pudiera pensar que cuando uno ama, no puede sentir odio tan solo por un segundo por la persona amada, pero puede surgir. Y así muchas dicotomías están unidas, lo blanco y lo negro, por eso existe lo gris, lo subjetivo y lo objetivo, por eso existe la intersubjetividad. Juan en este libro menciona que la complejidad es el reconocimiento del desconocimiento del mundo. Y como ya se me olvidó mi discurso, le doy la palabra a Juan Soto. Bien,